Una vez más, bienvenidos. Una vez más, les invito a orar y una vez más les invito a disponer vuestros corazones para escuchar su palabra, para que al acercarnos a ella, el Señor nos hable, nos inspire con su palabra. ¿Qué tal si oramos de esa manera? Les invito a todos a que inclinen su rostro y le digas al Señor: Señor, te he cantado y has escuchado mi alabanza. Has escuchado los labios de mi boca pronunciar tu grandeza. Ahora quiero escuchar los tuyos, Señor. Quiero escuchar tu palabra. Dispón mi corazón y mi mente para que tu Espíritu Santo la aplique de acuerdo a mi necesidad. Te ruego, Señor, que nada me distraiga y no esté, Señor, haciendo otra cosa, sino escuchar tu palabra en este momento. Meditar en ella, obedecerla, dejarme guiar, dejarme corregir, dejarme inspirar. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Cada canción ha sido una oportunidad de contar lo que tú eres y haces en nosotros. Gracias por el testimonio de David. Gracias también por el testimonio registrado de este hombre ciego de nacimiento que dejó escrito Juan para nuestra enseñanza e inspiración, el testimonio de lo que tú hiciste en él, el testimonio de su conversión y el milagro que hiciste en él. Ayúdanos también a nosotros como agentes de transformación a poder dar testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas para impactar en esta generación cada vez más ajena, más alejada, más perversa y maligna, pero aún donde tu gracia se manifiesta y sobreabunda tu bondad. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y en estos breves minutos, ya que quedan en la segunda parte del servicio, quisiera llevarte entonces al Evangelio de Juan en el capítulo 9 y revisar algunos detalles del relato que están allí. Es un relato largo, pero no quisiera ampliar, tomar todos los detalles, sino algunos que nos sirven a nosotros para lo que te quiero proponer en esta serie con agentes de transformación, que es lo que anhelamos ser, anhela mi corazón que la Iglesia de los Ejidos llegue a ser. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, está el relato de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. El relato nos cuenta que Jesús está andando con sus discípulos, ven a un ciego, lo reconocen de que era el hombre que toda su vida había estado mendigando, había nacido ciego. Luego de una conversación con el Señor respecto al motivo de su ceguera, el Señor mostraría de que eso era para que se manifieste la gloria de Dios. Cuando Jesús se acerca a este hombre, le dice en el verso 7, le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. El Señor le dijo: ve a lavarte, porque había hecho una cosa que no se ve en otro milagro. Jesús había escupido a tierra, había hecho lodo y le untó ese barro en los ojos del hombre ciego y le dijo: ve a lavarte. Esta manifestación poderosa del Señor en la vida de este hombre hizo que su testimonio sea de impacto entre sus vecinos, entre la clase religiosa y todos los que le conocían de ciego toda su vida. Y quiero realzar tres cosas de su testimonio, porque creo que es pertinente para un tiempo como para nosotros poder estar también dando testimonio de esto. Espero que se vea la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Creo que estamos compartiendo, ¿no? Ok. Agentes de transformación, el testimonio de un ciego. Mira la pregunta que te propongo del verso 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Qué pregunta para más difícil de responder? ¿Cómo es que ahora tú ves?
Todos lo abordaron con preguntas al hombre que acaba de recobrar la vista. Los protagonistas de este relato están más bien argumentando el milagro por el día que se hizo, era día de reposo, y argumentaban de que una cosa así no debía hacerse. Otros estaban argumentando si realmente este hombre decía la verdad, o si había nacido ciego, o si había hecho el ciego toda su vida. Es decir, la descripción de una generación dura de corazón que se resiste a creer. Esa es la generación también a la cual nosotros enfrentamos. Y es difícil responder a todas esas preguntas porque no tienen sino curiosidad y argumentación para no rendirse a los pies del Señor. Pero como agentes de transformación debemos aprender de este hombre tres cosas que nos ayuden también a dar testimonio de esto. Dar testimonio de nuestra fe puede ser un gran desafío en medio de una generación que solo tiene argumentos y preguntas para no rendirse a Dios, cosas que simplemente podríamos entenderlo como pretextos. Mucha de la gente que va a querer saber o de repente preguntar acerca de nuestra fe no tiene a veces otra motivación. Creo que podemos aprender tres cosas de testimonio de este hombre que recuperó la vista, de este ex ciego, la cual el Señor en el relato de Juan 9 tenemos. Hay tres cosas que podemos aprender de este testimonio. Este hombre dio testimonio de lo que Jesús le dijo que hiciera. Este hombre habló de lo que ahora es y puede hacer por lo que Jesús hizo. Y habló de su encuentro personal con Cristo. ¿Sabe? Estamos llamados a nosotros en ese ser agente de cambio a contar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, pero eso puede ser un acto desafiante, si nos sentimos que estamos a la altura o que no conocemos a profundidad todos los misterios y poder dar todas las respuestas. Y entonces podemos correr el riesgo, el peligro de poder estar aprendiendo y conociendo la Biblia con el fin de dar testimonio, pero hay que tener cuidado. Creo que es pertinente hablar de este ex ciego, porque él tenía verdades que no podían ser movidas porque tenía que ver con lo que Jesús le había dicho, con las cosas que había hecho y con la maravillosa evidencia que él ahora podía ver. Él da testimonio de lo que Jesús le dijo que hiciera. Recuerda, dar testimonio de lo que Jesús me ha dicho que hiciera. No es de lo que yo hice primeramente, sino yo le obedecí. Yo le obedecí a lo que Él me dijo, dar testimonio de lo que Jesús le dijo que hiciera. El hombre que se llama Jesús, dice Juan 9:11, hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Cada uno de nosotros tiene historias de la fidelidad de Dios, de cómo Dios te ha provisto, te ha salvado, te ha guardado y nos guarda cada día de peligros, nos provee, nos sostiene, aún en medio de la mortandad, en medio de tanta infección en la pandemia. Podemos dar testimonio algunos de que hemos sido guardados, otros que hemos sido otros que han sido sanados y otros que de repente ya partieron y que podrían dar testimonio que el Señor también se hizo real durante ese tiempo de valle de sombra de muertes en ellos. Dar testimonio de lo que Jesús nos dijo que hiciéramos es un impacto, puede ser de impacto a los que están alrededor, porque tiene que ver con nuestra obediencia. El Señor me enseñó qué es lo que yo tenía que hacer. El Señor me dijo qué es lo que yo tenía que hacer, dejar, emprender. Y yo lo hice. Esto fue lo que hizo este hombre. Él simplemente hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Él da testimonio de lo que Jesús hace, pero sin embargo vienen los argumentos. Ese hombre es pecador, tú crees que él es profeta. Empiezan las discusiones religiosas. Cuidado que nuestras conversaciones o nuestras ganas de dar testimonio pueden terminar en buscar satisfacer las preguntas curiosas de las personas y no llegar a nada.
Recuerdo una vez que estábamos en la Universidad San Martín, ahí en la región, en Tarapoto. Tuvimos la oportunidad de hacer una presentación sobre la creación, el origen del universo, si fue por diseño o fue por casualidad. Bob Leggea, un científico matemático, nos ayudó en la presentación, este grupo universitario, y hablaba acerca de las bases fundamentales de la teoría de la evolución, del Big Bang, y cómo todo dicen que se originó de la casualidad, de una explosión. Entre sus argumentos decía, cuando han visto después de una explosión algo bonito, y cómo es que hay este diseño, y si hay diseño, hay un diseñador, y entonces presentaba los argumentos del creacionismo, hablando acerca de que si hay un diseño, debe haber un diseñador. Y en todo lo que hay diseño, hay diseño y patrones en las plantas, en los seres vivos, en todo lo que vemos, en el ADN hay una inteligencia superior, entonces tiene que haber un ente. Dicho esto, confrontamos al final, al predicarles el Evangelio, que si había entonces un creador, teníamos que tener y conocer el propósito para el cual nos había creado. Habíamos confrontado al final al grupo, y muchos vinieron a acercarse al Señor con corazón dispuesto. Pero recuerdo a uno, es la razón por la cual te cuento esto, hubo uno que tenía muchas preguntas, interesantes preguntas, ¿no? Preguntas de millones de años acerca de cosas del espacio, cosas que eran difíciles de responder. Pero tenía muchas preguntas. Pero recuerdo la respuesta que Bob le dio. Le dijo, mira, yo me comprometo a responder todas tus preguntas con una condición. Luego que yo te responda todas tus preguntas y te deje satisfecho, ¿tú puedes comprometerte a que vas a rendir tu vida a Cristo? Él dijo, no puedo ofrecerles. Entonces yo no voy a gastar mi tiempo. Esto, que puede sonar un poco gracioso, risorio, debe hacernos pensar de que igual que la gente que estaba alrededor de este hombre, que estaba dando testimonio de su milagro que había recibido, no querían otra cosa sino argumentar, porque decían que Jesús era pecador, que infringía la ley, que de pronto él podía hasta ser mentiroso si no ha nacido ciego, etc. Pero este segundo elemento en su testimonio creo que es clave para hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No solamente hablar de lo que el Señor nos dijo que hiciera, sino también dar testimonio de lo que Jesús hizo en él. Él tenía una gran verdad que sostenía su fe. Era lo que ahora era y podía hacer. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. De esa verdad nadie podía sacarlo porque el ciego era él. Él vivía cegado, él vivía imposibilitado de ver y ahora puede ver. Nadie podría argumentar ni con preguntas decir o destruir la idea de que él había recibido la vista por algo sobrenatural de parte de un hombre que querían objetar, querían criticar, etc. Te doy un elemento más entonces en esta segunda cosa. Dar testimonio de lo que Jesús hizo en él es hablar de lo que ahora somos y podemos hacer. Lastimosamente, el cristianismo se ha reducido a cosas que el cristiano no hace, ¿no? Ustedes no van a tal sitio, ustedes no adoran santos, ustedes no tienen estos hábitos. Y los cristianos eran más conocidos por lo que no hacían que por lo que hacían. Te propongo que el testimonio que impacta, si queremos ser agentes de transformación, es que podamos dar testimonio de lo que ahora podemos hacer. Y lo que ahora podemos hacer, porque ahora vemos claramente, porque ya no estamos cegados, es poder amar a nuestra familia correctamente, poder amar a nuestro cónyuge, poder trabajar correctamente, administrar nuestros recursos económicos y vivir una vida abundante tal cual nos dio el Señor, porque ahora vemos claramente. Todos aquellos que desperdician su vida, no dando tiempo a su familia, malgastando las cosas materiales que les ha dado, es porque están cegados en codicias, en egoísmos y no ven. Cuando recuperan entonces la capacidad o cuando reciben de parte de Dios la capacidad de ver claramente, entonces se dan cuenta que vivían en un error y ahora con una mente y un nuevo corazón pueden entonces amar a sus esposas, amar a sus esposos, a sus hijos y ser transformados por esto. Los cristianos debemos debemos impactar más por lo que podemos hacer que por las cosas que decimos
que ya no hacemos. Este hombre dice, ahora puedo ver. Ahora veo con claridad. Te invito a que puedas delante del Señor reconocer cuáles son aquellas cosas que en Él puedes hacer. El apóstol escribía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, todo puedo en aquel que me fortalece. Y lo decía dentro de un contexto donde decía, he aprendido a vivir en escasez. He aprendido a vivir en abundancia. Cualquiera sea mi situación, en todo he aprendido, porque todo lo puedo en el que me da la fuerza. Leíamos en el Salmo 138 de que David alababa a aquel que le fortalecía. ¿Qué necesitamos cuando viene la prueba? ¿Qué necesitamos cuando abruman las pruebas y las condiciones externas se ponen difíciles? ¿Que estas pruebas desaparezcan? ¿Que desaparezca entonces los problemas económicos? No, lo que necesitamos es la fortaleza que viene de Él. Fortaleza nuestra mente, fortalece nuestro corazón y podemos pasar la prueba conduciéndonos en fe y viviendo en fe, manteniéndonos firmes en las cosas que Él nos dice. Nos mantenemos tranquilos, no somos movidos ni nos desesperamos. Son situaciones desesperantes, pero el Señor nos fortalece para que nuestra fe sea firme porque nuestros pies están puestos sobre la roca. Bendito sea su nombre. Nosotros somos capaces de mantenernos firmes en tiempos de mortandad. No sabemos si este virus mañana nos tocará o nuestra vida se acabará. Lo que sí estamos seguros es que nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Y eso no es un pensamiento fanático, ni mucho menos, sino que el testimonio que podemos dar a una generación que se desespera y ya no sabe qué hacer, si creer en la vacuna, si vacunarse o hacerle caso a tantos que hablan. Nunca antes yo había sido testigo de algo que había conmocionado tanto el mundo, pero son oportunidades para probar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Qué gran verdad la de este hombre. Nadie podía moverlo a pesar que los argumentos son muy fuertes. Los argumentos son difíciles de responder. Una sola cosa sé, yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver, y eso nadie me lo puede quitar, así ustedes quieran dudarlo. Las bases fundamentales de nuestra fe tienen que estar puestas en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, porque Él es fiel para cumplir las cosas que nos ha dicho. Bendito sea el Señor. Pero hay una tercera cosa. Es su encuentro personal con Cristo. Saben que Él es un Dios personal. Él trata a cada uno de manera a veces distinta. Cada uno puede dar testimonio del mismo Señor, pero en la multiforme gracia, cada uno le ha sido tocado. Yo puedo reconocer en mi caso que el Señor fue muy paciente, muy paciente. He conocido al Señor desde los 11 años. Crecí entre mis hermanos, mi mamá y una familia que puso su fe en el Señor. El Señor me bendijo. El Señor tuvo que tratar de una manera especial conmigo a los 17 años, de casi pierdo la vida por un accidente tonto, y pude darme cuenta que mi vida podía echarse a perder aún comenzando la carrera que el Señor me había regalado tener. El Señor trató de una manera distinta como trata a los demás. Por eso puedo ver su misericordia en mí, y el Salmo 138 me inspira, porque puedo poner mi confianza en aquel que es fiel y que es misericordioso conmigo, y puedo creer que Jehová cumplirá su propósito en mí y que no abandonará la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro personal con Cristo, así como lo tuvo Él. Y este relato del 35 al 38 con el que quiero coronar esta breve meditación, quiero dejarla en tu corazón como el tercer elemento que tiene que ser fundamental en nuestro llamado a ser agentes de transformación. Su encuentro personal con Cristo. Dar testimonio a una clase religiosa y a un mundo perverso que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Se aprobó la ley del aborto en Argentina. Salen porrumpientes alegres porque creen que han hecho algo bueno. Nunca habíamos enfrentado una generación tan mala y tan perversa. Es impresionante los niveles de perversión a los cuales estamos caminando. No es una evolución, es una involución. Ya eso habíamos superado y ahora estamos cada vez más en una generación que, por eso, una vez más, disculpa que sea reiterativo, los argumentos que se tengan y las preguntas que se tengan, que corren el riesgo de que nuestro testimonio divague y que termine en una conversación mera teológica, una discusión religiosa que nada bueno trae, debe ser contrarrestada más bien por un espíritu, como dijo el apóstol Pablo, de mansedumbre, el apóstol Pedro, escribiendo: estad preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros a todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay, con mansedumbre
con mansedumbre. No se trata de prepararse para destruir los argumentos teológicos de otro. ¿Cuál va a ser? Creo el argumento, los argumentos mayores, digamos, pues estos tres. Dar testimonio de que el Señor me hizo que haga. Si yo le obedezco, el Señor me dice en su palabra, lo dice claramente, lo dice en Juan 14, 21. Si escuchamos su palabra, si amamos su palabra, si escuchamos su voz, yo me manifestaré a Él y mi Padre vendremos a Él y me manifestaré a Él. Esta manifestación personal nos ayuda a tener una base clara de en quién hemos creído. Hablamos de lo que ahora puedo hacer. Hoy manejo mi vida distinta porque tengo una nueva mente y un nuevo corazón. Hoy puedo enfrentar todo lo que este mundo hace como desviar tu fe, pero yo puedo mantenerme firme. El encuentro personal con Cristo de este hombre toca mi corazón y espero que toque el tuyo. Él fue expulsado por esa clase religiosa mala, perversa. Cuando tú hablas de tu fe, es posible que muchos te den la espalda en tu familia. Hay muchos que te den la espalda a tus amigos. No quieren escuchar o tratan de pronto de menospreciar la gran cosa que Dios ha hecho en ti. No lo permitas, porque lo más valioso que tienes, hermano, es tu encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es una de las cosas más hermosas que yo puedo dar testimonio que tuve. Dice entonces, el versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Su corazón está dispuesto. No tiene argumentos, no está buscando que el Señor le responda todas esas preguntas difíciles de responder. Él está dispuesto, está dispuesto. Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo él es. Oye, subraya esta hermosa frase, tú le has visto. Señor le dio el milagro de poder ver. Yo creo que le dio nuevos ojos para que vea físicamente y ahora le da la capacidad de ver espiritualmente y de revelarse a Él. Yo soy el que habla contigo, el que ahora puedes ver. Le dio la capacidad de ver físicamente, le dio la capacidad de ver espiritualmente y revelarse a Él. Le has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo Señor, y le adoró. Sus ojos fueron abiertos, como seguramente ha ocurrido con los tuyos. Cuidado, que tu testimonio se convierta en un debate religioso o teológico. Mi padre es un hombre durísimo, 80 años, duro como la piedra. Había visto lo que el Señor había hecho en mi vida y cómo había salvado de la muerte a más de un hijo suyo. Sin embargo, como te digo, Dios es misericordioso y tiene su forma con cada uno, ¿no? Pero el hombre duro fue atropellado por una combi, terminó en la sala de un hospital, con llagas en varias partes de su cuerpo, de sus pies, malolientes, y que avanzaban y avanzaban. Él daba testimonio de que podía reconocer que el Señor lo salvó de la muerte muchas veces de su vida. Y él era consciente de cómo, siendo transportista y manejando camiones y en otros peligros, Dios lo había salvado de morir. Y cada vez que él se había encomendado a Dios en medio de su forma, sabía que Dios lo escuchaba. Pero una cosa era cierta para él. Nunca había escuchado al Señor. ¿Cómo sé que lo escucho? ¿Cómo puedo escucharle? Yo sé que Él me escucha. Yo sé que Él me oye. Pero puedo como oírle yo, cómo puedo verle yo. Y postrado en esa cama de hospital, fue redarguido a todo lo malo que había hecho en su vida, cómo había abandonado a sus hijos de pequeño, cómo el Señor en medio de todo eso había sido misericordioso con él. Y en la cama de hospital, él invoca al Señor y pide que Él se manifieste. En ese testimonio que Él me da con lágrimas en los ojos, no me queda otra cosa más que creerle. Él me dijo, hijo, el Señor vino a mí y se manifestó a mí. Él me habló.
Él me tocó y ahora yo creo en Él. Él me ha perdonado y ahora yo tengo que pedir perdón por lo que hice. Él confesó sus faltas, algo que solamente puede ser y ocurrir cuando el Señor toca nuestras vidas. Y ese testimonio, aun cuando puede parecer extraño en la manera en que lo relata, no se lo quita a nadie, como no se lo quitan al ciego, de que lo que Jesús hizo fue manifestarse a Él. Fue algo que nadie te quitará porque el Señor te lo ha regalado. Bendito sea su nombre. Esa se convierte en nuestro argumento mayor de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso tiene que traducirse en nuestra manera de conducirnos, que afecte nuestra manera de vivir a partir de lo que el Señor ha hecho. Nos ha tocado, se ha manifestado a nosotros, nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Si le miramos a Él, tal como el ciego, tal como mi padre de repente en aquella noche, casi en su agonía, clamando al Señor, que sanó sus cuerpos, sanó sus heridas y me las enseñaba como un niño que estaba siendo tocado por el Señor, como el Señor lo sanó. Él tenía la claridad que el Señor lo había tocado porque Él le miró. Si miramos al Señor, entonces podemos impactar a quienes nos rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado con utilizar el conocimiento de la palabra de Dios para tratar de convencer a todo el mundo. Eso no transforma a nadie. Lo que transforma es un encuentro personal, un corazón dispuesto, y nosotros podemos ayudar si somos agentes de cambio, contando cómo hemos obedecido al Señor, contando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver y hablar de ese encuentro personal que el Señor nos regaló y que nos mantiene firmes para mirarle a Él y puestos los ojos en Jesús hasta la manifestación gloriosa de su regreso. Entonces, serán impactados nuestros vecinos, aquellos que miraban lo que era este hombre y lo que ahora podía ser el Señor. No iba a ser un subsidiario más de limosnas, ahora se convertía en un hombre redimido que, lejos de estar subsidiado por la caridad de los demás, se convierte en un hombre de bien, productivo, y en lo que quiere hacer con los matrimonios, con los hombres, con las mujeres y todo aquel que venga a Él. Que el Señor nos bendiga con su palabra, la prospere en nuestro corazón y nos indique el propósito para el cual nos ha tomado para también impactar en otros. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Prospera